Ahora, vuelta al tema del conflicto bélico. Mira, nada ha cambiado en mi pensamiento. El pensamiento de que las guerras traen estas pistas. El pensamiento en el que en cada momento bélico haya sido un evento grande o menor o de corta duración, han sido momentos en los que uno quería aprovechar. Y es lo que muestra la historia. Lo ha mostrado una y otra vez. Que por supuesto esperamos que lleguemos a una resolución pacífica, que se pueda llegar a un acuerdo y que se evite sobre todo muertes civiles. Vale, pero la historia muestra que en los momentos de mayor incertidumbre es donde más quieres estar. En los momentos en los que la gente empieza a ahorrar. En cada momento de conflicto en el pasado, si añadimos la tasa de ahorro personal, la gente lo que hace es ahorrar. Aquí empieza el conflicto Rusia-Ucrania. Vamos a añadir la tasa de ahorro personal. ¿Qué hace la gente? Empieza a ahorrar. La gente empieza a ahorrar. Hay miedo, hay incertidumbre. Y sí, los mercados corrigieron, es cierto. A medida que la gente empezaba a ahorrar. Pero luego, cuando empiezan a calmarse, empiezan a gastar y empezamos la recuperación. ¿Vale? O sea, imaginaos el que empezó a comprar, empezó a aprovechar esta caída de aquí, mientras la gente en general ahorraba. ¿Para qué? Para luego vender cuando estos empiezan a comprar. Ahora vamos más atrás en el tiempo. El 11 de septiembre de 2001. ¿Qué sucedió? La gente veo que pasó lo que pasó y que, bueno, pues ya se hablaba, ¿no? De ir a una mega guerra mundial, pues la gente empezó a ahorrar. Sí es cierto que los mercados cayeron con ello, pero fijaos que luego estos empezaron a recuperar. Aquellos que estuvieron aprovechando este miedo, este FAT, estas caídas, vieron que luego les salió la jugada bastante bien. Y vamos a continuar al pasado, ¿vale? Vamos a quitar ya al lado de la tasa de ahorro personal, porque creo que todos pillamos un poquito el punto. Y aquí, pues, vemos que en la guerra de Corea, sí, tuvimos un gran dip con el comienzo de esta, pero fijaros lo que empezó a suceder los días posteriores. Ahora vamos un poquito más atrás. La Guerra Fría, que comenzó en 1947. Sí, vale, íbamos para abajo, pero en general todos aquellos que aprovecharon durante este conflicto, este miedo, esta incertidumbre de qué va a pasar, la Guerra Fría, quién tiene la bomba nuclear más fuerte del mundo, bueno, pues ¿qué pasó? Que vio altas ganancias unos años después. Luego, si vamos más atrás, durante la Segunda Guerra Mundial, aquí comenzó esta, y sí, vale, caímos, es cierto, caímos, pero es que es una guerra mundial. Y como he dicho, a menos que creáis que estamos a punto de entrar en una, estos instantes, estos conflictos bélicos suelen ser caídas bastante pequeñas, de corta duración. Solo al comienzo de la Segunda Guerra Mundial las cosas se aflojaron un poquito más. Pero sin embargo, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial hubo algún tipo de gran conflicto, como por ejemplo el ataque a Pearl Harbor. Y como veis, poco después de Pearl Harbor, vimos un mínimo que nunca volvimos a ver. Y luego, aún con la Segunda Guerra Mundial ocurriendo, ¿vale? Aún estaban las cosas muy caldentes, pues fijaros lo que hizo el mercado. Desde poco después de Pearl Harbor, hasta el lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, el mercado voló. ¿Vale? Los mercados volaban y subían. Aquellos que aprovecharon esos momentos de incertidumbre, esos momentos de miedo, de que había comenzado la Segunda Guerra Mundial, de que Alemania había empezado a invadir Polonia, ¿vale? Con Hitler al mando, bueno, pues aquellos que estuvieron aprovechando y haciendo DCA todo este tiempo, luego ¿qué pasó? Que incluso aún con la Guerra Mundial ocurriendo, esto continuaba tirando para arriba. Así que como veis, en cada momento en la historia, con cada conflicto, y aquí faltan unos cuantos, no he puesto todos, pero si me vamos a la larga, incluso con todos los conflictos que ha habido durante este instante en el tiempo, en muchos lugares como Medio Oriente, bueno, pues como veis al final la respuesta final es siempre la misma, la conclusión es siempre la misma. Aquellos que van aprovechando cada instante de FAD, de miedo, y saben esperar y tienen paciencia, acaban viendo pues ganancias exponenciales eventualmente y no se arrepienten de ello, ¿vale? Sí, muchos intentarán adivinar dónde está el suelo, ¿vale? ¿Dónde está el suelo? Vale, el suelo está aquí, pero es mucho más fácil, ¿no? Cuando ves la gráfica, decir, estaba claro que el suelo está ahí, pero no es tan fácil
cuando lo estás viviendo, en ese instante. Entonces, tienes dos opciones: o ir haciendo DCA porque no sabes exactamente dónde está el suelo, o intentar adivinar el suelo y al final quedarte atrás. Y no es ningún tipo de recomendación de compra, simplemente os estoy diciendo lo que ha pasado en el pasado. Pero si lo necesitáis más claro todavía, pues podemos mirar esta imagen que está aquí, por ejemplo. Esta escalada entre Estados Unidos e Irán, el 3 de enero de 2020. Fijaos que Bitcoin tuvo un retorno del 12% 10 días después. Y si miramos 60 días después, Bitcoin recuperó un 20%. La pandemia, vale, sí, Bitcoin cayó, pero también hay que tener en cuenta que caímos en recesión y ahí es cuando la Fed tuvo que pivotear y ahí es cuando la Fed tuvo que llevar las tasas a cero y empezar una expansión cuantitativa, pero luego que pasó 60 días después que Bitcoin recuperó parte de lo que había perdido rápidamente. Cualquiera que hubiera aprovechado durante esta ocasión vio sus esfuerzos recompensados un par de meses después. La invasión de Rusia a Ucrania. Ya hemos visto, ¿vale? Bitcoin cayó un 6%, 60 días después recuperó un 15%. Si es cierto que luego ya Bitcoin continuó cayendo porque era 2022, estábamos en mercado bajista, estábamos en una política monetaria restrictiva comenzando, ¿vale? Llevábamos 4 meses desde noviembre, llevábamos 4 meses con una política monetaria restrictiva, muy restrictiva, porque había que restar de vuelta toda esa liquidez que habían incrementado de forma drástica para salvar la economía por culpa de la pandemia. Entonces Bitcoin hubiera caído sí o sí, ¿vale? Luego la crisis regional, bueno, ya sabéis que ahí metieron un pequeño QE, ¿vale? Para salvar a los bancos regionales y por supuesto que Bitcoin y activos de riesgo se vieron beneficiados con ello. La historia es que, como veis, Bitcoin al final acaba recuperándose, los mercados acaban recuperándose de todo conflicto y aquellos que estuvieron aprovechando durante esos instantes como podían, pues vieron grandes recompensas y luego no tuvieron que comprar, simplemente tuvieron que vender mientras la gente ya empezaba de vuelta a comprar. Pero vale, mucho se habla de que ¿y si Estados Unidos entra en este conflicto, entra de forma ofensiva, ¿vale? Atacando a Irán y pues intentando destruir esas facilidades nucleares que tienen bajo tierra? Bueno, pues vale, vamos a hablar de ello, porque tenemos referencias del pasado, no tan lejanas como algunas que comentamos en este vídeo aquí, donde pasó algo bastante similar. No exactamente igual, pero bastante similar, porque tuvimos conflictos en el Medio Oriente y Estados Unidos decidió entrar, ¿vale? Entrar en ofensiva. En esas ocasiones, en el pasado, por ejemplo en 1991, con la guerra del Golfo, pues los mercados cayeron antes de que Estados Unidos entrara en la guerra y cayeron por esa incertidumbre, por ese miedo a que Estados Unidos podría entrar y esto podría desencadenarse a una mega escalada, a una guerra mundial, donde básicamente lo más preciado, lo más valioso serán armas, medicamentos, agua y comida, y poco más, ¿vale? Y poco más. Y luego en 2003 tuvimos una situación bastante similar, otro conflicto otra vez en el Medio Oriente, donde Estados Unidos invadió Irak. Pero antes de esa invasión, los mercados cayeron. Se anticiparon al evento, como siempre tienden a hacer. Se anticipan en caso de que ocurra, y luego cuando ocurra, las cosas cambian. Porque los inversores tienden a anticiparse a los eventos, ¿vale? Por si acaso ocurre, pues se anticipan a ello y toman medidas antes.